Hola, hola, ¿qué tal, estimados colegas y amigos? Bienvenidos a una sesión más de su página El Rincón de la Hemostasia. En esta ocasión revisaremos conceptos básicos sobre la fisiología y la fisiopatología de la hemostasia y la coagulación. Revisaremos algunos conceptos claves que son importantes para poder entender algunas patologías importantes que revisaremos posteriormente en algunas otras charlas. Es muy importante tener las bases muy claras para posteriormente hacer una adecuada correlación clínica. Esta plática puede resultar un tanto densa por tanta información que hay a través de ella, pero toda esta información será clave para posteriormente ir entendiendo todo este mecanismo de la hemostasia y la coagulación. Les envío un abrazo y nuevamente agradecerles por su preferencia y estar conectados para conocer un poquito más de este fascinante mundo de la hemostasia y la coagulación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta tarde es revisar algunos conceptos generales de la hemostasia. Vamos a ver parte de la hemostasia primaria, de la hemostasia secundaria, la función plaquetaria, la regulación de ese coágulo cuando se forma, la degradación de ese coágulo que es muy importante. Vamos a revisar todo el mecanismo desde la activación, la regulación, la formación del coágulo hasta su degradación, porque todo este proceso pues es clave para que la sangre vuelva a pasar a su estado fisiológico, que es un estado líquido donde debe permanecer dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, vamos a revisar la fisiología de la hemostasia primaria. Y bueno, pues sabemos que la hemostasia es un conjunto de mecanismos fisiológicos que se va a encargar básicamente de mantener un equilibrio dinámico, de mantener a la sangre en un estado líquido. También sabemos que la hemostasia es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque va a defender a un organismo de una pérdida sanguínea importante y también lo va a defender cuando existe un ataque como virus, bacterias, hongos o un proceso inflamatorio. La hemostasia se ha visto que se relaciona con otros mecanismos, no nada más para formar un coágulo, sino también se ha visto muy estrechamente relacionado con aspectos inmunológicos. Por eso es que la hemostasia también es un mecanismo de defensa, no solamente para detener una hemorragia, sino también para defendernos cuando tenemos un ataque como es un virus, una bacteria, No, un Brenda, Saraí, proceso su amiga. inflamatorio, pues se van a liberar todos estos mecanismos justamente para activar todo este proceso hemostático en el cual pues va a ser clave para que nosotros podamos mantener la sangre en nuestro estado líquido. Hay tres funciones clave de la hemostasia que no debemos olvidar, que justamente es mantener la integridad de los vasos sanguíneos, que la sangre esté líquida y que esté a través de este componente circulatorio en su forma fisiológica, que es el estado líquido. Sin embargo, cuando existe alguna amenaza, alguna lesión en un vaso sanguíneo, la hemostasia tiene que responder y formar un coágulo de fibrina y asimismo reparar ese tejido que ha sido dañado. Por otro lado, cuando existe una lesión en el vaso sanguíneo, entonces vamos a otro proceso importante que es la coagulación. La coagulación es esta transformación a través de diferentes mecanismos bioquímicos, fisiológicos, en los cuales todos los factores de la coagulación van a estar trabajando hacia un objetivo en común, que es la conversión de fibrinógeno a fibrina, y poder frenar una pérdida sanguínea en algún paciente, en algún individuo. Entonces, la coagulación será este proceso biológico en el cual pues se va a destinar la transformación de toda esta glicoproteína a obtener estas redes de fibrina estable. Vamos a ver que todos los factores de la coagulación van a estar trabajando pues a la par con las plaquetas para poder convertir a este fibrinógeno en fibrina. Y de la coagulación también tenemos tres características claves. Sabemos que la coagulación va a ser localizada fisiológicamente hablando, que posteriormente estas características se pueden romper, claro, cuando existe alguna alteración y lo vamos a revisar cuando hablemos de sangrado, cuando hablemos de algunas patologías específicas, pero generalmente o fisiológicamente lo que debería de ser normal es que la coagulación es localizada, que solamente va a ocurrir en el sitio de lesión. Es amplificada por diferentes mecanismos, como los mecanismos de regulación, la trombina, y es regulada en el tiempo, o sea, solamente va a ser transitoria por un periodo de tiempo
y cuando este coágulo ya cumplió la función, el objetivo de frenar la pérdida sanguínea, pues va a ser degradado. Degradado todos estos factores, todos estos mecanismos para poder finalmente mantener nuevamente la sangre en su estado líquido. Vamos a revisar algo muy importante, que son las fases en la formación del coágulo. Y las fases en la formación del coágulo, vamos a ver que tenemos la fase vascular. La fase vascular va a ser clave. La fase vascular va a ser clave porque son los vasos sanguíneos quienes van a responder ante una amenaza. Los vasos sanguíneos van a ser los primeros que respondan y hagan una vasoconstricción. Los vasos sanguíneos por donde fluye, pues este tejido tan importante que es la sangre, cuando hay una lesión en ese vaso sanguíneo, los vasos sanguíneos se van a contraer de manera natural. Existen receptores en las células endoteliales que hacen que los vasos sanguíneos, pues de manera natural, hagan un reflejo, se contraigan para limitar la pérdida sanguínea en un paciente. Y este es el primer paso que ocurre. ¿Por qué? Porque cuando hay una vasoconstricción, se va a frenar un poco la pérdida sanguínea y posteriormente esta misma vasoconstricción va a promover a que las plaquetas lleguen al sitio de lesión. Va a haber un reconocimiento plaquetario, una atracción de las plaquetas al sitio de lesión y se va a formar un tapón plaquetario. Posteriormente, estas plaquetas van a servir de base o el ensamblaje para que los factores de la coagulación se puedan anclar sobre la superficie de los fosfolípidos plaquetarios y se pueda generar pues esta conversión de fibrinógeno a fibrina, tener este coágulo bien firme y finalmente tenemos el proceso de degradación o el proceso de finalización que sería la fibrinólisis. En la fibrinólisis vamos a tener este mecanismo bioquímico por el cual se degradan esas redes de fibrina que ya cumplieron su función y nuevamente el vaso vuelve a estar permeable. La hemostasia la vamos a dividir básicamente en diferentes grupos. Tenemos a la hemostasia tisular por un lado, donde van a estar involucrados los vasos sanguíneos y las plaquetas. Ahí vamos a denominar a un grupo importante que sería la hemostasia primaria. La hemostasia la vamos a dividir en dos grandes áreas, que será la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, no porque una ocurra primero y la otra después, sino porque son mecanismos que necesitamos desmenuzar para poder entender hasta qué momento se van activando y cómo es que se pasa a la siguiente fase. En la hemostasia secundaria van a estar involucrados todas las enzimas proteolíticas de la coagulación, que son los factores de la coagulación. Y finalmente tenemos a los inhibidores naturales. Los inhibidores naturales son estas sustancias anticoagulantes que mantendrán a la sangre en su estado líquido y que permitirán su regulación. Y finalmente, pues esto llevará al proceso fibrinolítico. De tal forma que en esta tarde nos vamos a echar un clavado a revisar todo el componente circulatorio y vamos a revisar todo este proceso por el cual la sangre está en un estado líquido. Hay diferentes mecanismos bioquímicos que permiten que la sangre esté en un estado líquido, desde los vasos sanguíneos, el componente de las células endoteliales, la hemostasia por sí solo, y bueno, pues cuando este mecanismo se ve amenazado, cómo va respondiendo ante esta amenaza para poder frenar una pérdida sanguínea o tener algunas otras alteraciones importantes, como por ejemplo la presencia de un virus, cómo la hemostasia se correlaciona con el sistema inmunológico para poder hacer el frenado de una respuesta viral, que es lo que vimos mucho en los pacientes COVID. Sabemos que desde la pandemia se salió un término muy propio que fue la inmunotrombosis, y no porque fuera un término nuevo, no porque se desconociera de este aspecto, sino que ya había conocimientos en los cuales se sabía que la hemostasia se activaba por la presencia de virus, de hongos y de bacterias, pero fue hasta un evento tan grande, tan masivo, que se confirmó realmente que la hemostasia participa de manera muy estrecha en los mecanismos inmunológicos y que junto con los neutrófilos, junto con los monocitos, quieren hacer un frenado
de la respuesta viral para generar estas redes de fibrina y encapsular al virus. Sin embargo, a veces esta respuesta se ve superada por la presencia de una respuesta masiva de interleucinas, una respuesta masiva del virus y hace que los pacientes tengan complicaciones graves, como lo vimos en COVID, donde los pacientes hacían tromboembolia pulmonar, hacían infartos, hacían trombosis venosa profunda. Y bueno, pues todo esto nos va llevando de la mano al conocimiento de una correlación tan importante que es la hemostasia con los mecanismos reguladores, inmunotrombóticos y bueno, pues todo lo que vamos a revisar en este momento. Entonces, la hemostasia y la coagulación están enfocadas básicamente dentro del vaso sanguíneo y hay un componente clave para todo este mecanismo, para que se pueda activar, para que se pueda regular. Y este mecanismo lo vamos a conocer como las células endoteliales. Las células endoteliales serán claves y el endotelio va a ser la base de todos los procesos hemostáticos que vamos a revisar de aquí en adelante. Si el endotelio está enfermo, está dañado, si está invadido, si tenemos radicales libres que estén atacando mis células endoteliales, simplemente el endotelio no va a responder. Entonces, es importante también, aquí vamos a ir haciendo algunas correlaciones con algunas patologías muy frecuentes, como por ejemplo una hipertensión, como por ejemplo una diabetes, como por ejemplo una enfermedad arterial donde el paciente, pues por el acumulamiento de grasas, pues va generando una oclusión en las arterias hasta que el paciente pues tiene un desenlace importante, como lo es un infarto. Entonces, aquí vamos a hablar de un equilibrio y vamos a hablar de células endoteliales. No puede existir nada de la coagulación si no conocemos del endotelio, si no conocemos de todo lo que ocurre dentro del vaso sanguíneo. Por eso es que necesitamos revisar y conocer a detalle la biología del endotelio vascular. Quizá el endotelio vascular, pues quizá lo hemos escuchado, quizá pues tenemos conocimientos por ahí del endotelio, pero el endotelio es clave. Si no conocemos del endotelio, no podemos entender el proceso de la hemostasia. Hagan de cuenta que el endotelio es como el cimiento del coágulo. Si no sabemos lo que hay en ese suelo, si no sabemos lo que hay debajo del coágulo, no podemos entender qué es lo que pasa para que se active todo ese mecanismo, para que se pueda regular y para que se pueda frenar. Entonces, todo va a partir del conocimiento del endotelio. Y quizá podríamos pensar, bueno, pero nosotros venimos a aprender coagulación. ¿Qué tiene que ver el endotelio con la coagulación? Pues realmente todo. Si nosotros no brincamos este tema y no hablamos de las células endoteliales, pues sería como no estar conociendo la hemostasia, como no estar conociendo a fondo la coagulación. Entonces será clave poder entender todo este proceso endotelial para poder entender. Entonces, la ubicación de las células endoteliales las vamos a tener en todo el componente circulatorio, todo el sistema circulatorio vamos a encontrar a las células endoteliales. Vean ustedes que aquí tenemos, digamos que anatómicamente, lo que es una arteria y una vena. Una arteria y una vena pues van a tener características muy particulares cada una, anatómicamente hablando. También sabemos que los componentes que pueden transportar en el componente circulatorio o en el sistema circulatorio van a ser diferentes y claves. Sin embargo, todo el sistema circulatorio está compuesto por algo muy particular que los une y este componente van a ser las células endoteliales y las células subendoteliales. Vean ustedes en esta imagen cómo tenemos diferentes imágenes tanto de las arterias como de las venas y bueno, las características anatómicas que pueden tener y algo que comparten van a ser las células endoteliales y el subendotelio, que es lo que identifica a lo que va a generar pues la hemostasia en los pacientes. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos el endotelio? Porque conocer la biología de la pared vascular o del endotelio nos va a permitir, además de entender la fisiología de la coagulación, nos va a permitir hacer una correlación con algunos otros mecanismos implicados en la coagulación, como la aterosclerosis, el vasoespasmo, la hipertensión, el shock séptico, pacientes que están en una situación hiperinflamatoria en la terapia intensiva, que tienen complicaciones sépticas,
Pues se van relacionando con alteraciones de la coagulación, pero lo debemos de ver hasta nivel biológico, hasta nivel de la biología de las células endoteliales para poder hacer esta correlación con las alteraciones de la hemostasia o de la coagulación. Las enfermedades autoinmunes, que también es muy importante, todos los padecimientos de tipo autoinmune se pueden relacionar con alteraciones de la coagulación y esto es gracias a que podemos entender la biología endotelial. El crecimiento tumoral, pacientes que tienen cáncer y sabemos que una invasión dentro de los vasos sanguíneos o una invasión de algunas células tumorales van generando esto que nosotros conocemos como angiogénesis, que es la nueva formación de los vasos sanguíneos. Una célula tumoral necesita irrigación sanguínea para poder crecer, para poder alimentarse, y esto lo hace a través de que va generando la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y bueno, pues esto también se va generando más crecimiento de la pared endotelial, más activación de la coagulación y pues vemos que muchos pacientes que tienen cáncer o el cáncer por sí solo, hay una estrecha relación con padecimientos de la coagulación donde los pacientes van presentando alteraciones ya sea de sangrado o de trombosis. Y pues bueno, entender todo esto nos va a permitir dar respuesta a muchos aspectos importantes de la coagulación. Entonces, ¿qué relación existe entre el endotelio y el sistema hemostático? Pues básicamente todo. El endotelio se encarga de mantener la integridad de los vasos sanguíneos, mantiene la sangre en un estado líquido, responde ante una amenaza, genera la vasoconstricción, detiene el cese sanguíneo, mantiene el equilibrio una vez que se forma el coágulo. Si nosotros pensamos unas diapositivas atrás, ¿cuál era el concepto de la hemostasia? Vemos que es todo esto. La hemostasia es mantener un equilibrio, mantener la sangre en su estado líquido, responder ante una amenaza. Y todo esto nos los va proporcionando el endotelio. El endotelio, pues, tiene esta estrecha relación porque justamente hay una relación muy clave entre los procesos hemostáticos y el endotelio. Pero, ¿qué es el endotelio? ¿Dónde está? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Ya vimos que el endotelio se encuentra en todo el sistema circulatorio, tanto en los grandes vasos como en los microcapilares, en las arterias, en todo el sistema circulatorio se va a encontrar el endotelio. El endotelio es un órgano multifuncional formado de una capa mononuclear de células continuas altamente especializadas y que reviste la luz de todos los vasos sanguíneos, de todo el sistema circulatorio, tanto micro como macro, y todo está revestido de estas células endoteliales. No es una simple capa que separa la pared del vaso sanguíneo, sino que es un conjunto de células altamente especializadas, autócrinas, que por sí solas pueden responder ante una amenaza. El endotelio va a tener dos momentos muy claves y esto es súper importante que nosotros lo tengamos pues presente porque el endotelio va a tener un aspecto biológicamente activo y va a tener una parte inactiva. El endotelio inactivo va a ser un endotelio que libere sustancias anticoagulantes, antiadhesivas y vasodilatadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la sangre está en un estado líquido, el endotelio está liberando sustancias para que la sangre esté en este estado, para que la sangre esté fluyendo de manera líquida por los vasos sanguíneos, por las arterias, por los microcapilares. Va a liberar sustancias anticoagulantes, antiadhesivas y vasodilatadoras. Sin embargo, cuando el endotelio se ve estimulado o hay alguna situación de amenaza, pues entonces va a liberar sustancias contrarias a esta activación. Y vamos a tener sustancias proadhesivas, vamos a tener sustancias procoagulantes y vasoconstrictoras. ¿Se acuerdan que lo primero que les dije? Lo primero que pasa en una lesión del vaso sanguíneo es que el vaso sanguíneo por sí solo se contrae para frenar la pérdida sanguínea. Pues esto lo hace cuando el endotelio está activo, cuando tenemos un estímulo y el endotelio se va a activar, entonces responde y genera la vasoconstricción. De tal forma que el endotelio genera el coágulo porque libera estas sustancias procoagulantes, proadhesivas y vasoconstrictoras, pero tiene estas dos caras de la moneda. Una fase inactiva para que la sangre esté en un estado líquido, pero cuando el endotelio se ve amenazado, entonces se activa y va a liberar todas estas sustancias para promover la formación del coágulo.
El endotelio va a liberar diferentes sustancias. Tenemos las sustancias anticoagulantes, las sustancias procoagulantes, vasoconstrictoras para que el vaso sanguíneo se contraiga, las vasodilatadoras, las profibrinolíticas, o sea, las que promueven la degradación del coágulo. Una vez que el coágulo ya cumplió su función, el mismo endotelio va a liberar esas sustancias para activar mecanismos que degraden al coágulo de fibrina y poder degradar estas redes de fibrina. Entonces, el endotelio es más que una barrera. Ya vimos que libera diferentes sustancias. Si pudiéramos hablar un poco de digamos que de la anatomía del endotelio, pues pesa aproximadamente 1 kilogramo de peso en una persona adulta. Es el órgano más grande del cuerpo humano. Tiene una extensión aproximadamente de 4.000 a 7.000 metros cuadrados y tiene una heterogeneidad funcional. Está presente en las arterias, en los microvasculares y bueno, pues tiene funciones endocrinas, autócrinas, metabólicas e inmunológicas. Y bueno, pues también tenemos a otra parte muy importante dentro del endotelio que es el glicocálix. El glicocálix está en la superficie, es como un teflón de las células, sobre todo de las plaquetas. Y del glicocálix, pues es como si tuviéramos un sartén de teflón donde pues ponemos nuestro huevito para que no se pegue, pues lo mismo pasa en el endotelio. Es un teflón que no permite que las plaquetas que son muy sensibles se adhieran, sino que solamente cuando existe una lesión importante. Entonces, el endotelio es el que se encarga de la regulación, de la activación y también de la degradación del coágulo. Y pues es el que mantiene esta fluidez porque se libera este óxido nítrico, esta prostaglandinas que van a permitir pues que la sangre fluya en un estado líquido. Adicional a esto, en las células endoteliales se van a liberar sustancias que llamamos anticoagulantes. Las sustancias anticoagulantes, pues como su nombre lo dice, van a ser sustancias que mantienen a la sangre en un estado líquido. Y una de las sustancias claves que libera el endotelio anticoagulantes van a ser la trombomodulina. La trombomodulina es una sustancia que va a liberar el endotelio, que es una proteína transmembranal y que, bueno, pues va a activar posteriormente a otras proteínas anticoagulantes, como es la proteína C, que posteriormente van a inhibir a otros factores de la coagulación que vamos a ver más adelante. Tenemos a otro inhibidor, que es el inhibidor de la vía del factor tisular, que también lo va a desprender el endotelio, y los heparansulfato, que van a activar a la antitrombina como anticoagulantes naturales. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un disparador? Cuando hay un daño en el endotelio, en las células endoteliales. Pues bueno, este daño de las células endoteliales se puede ver por diferentes situaciones, tanto mecánicas, una cirugía, un reto hemostático importante para el paciente y este tiene que responder para la formación de un coágulo, o también algunas otras cosas, como puede ser alguna invasión viral, bacteriana donde hay virus y bacterias que liberan sustancias importantes que van dañando las células endoteliales. Y al estimular las células endoteliales, pues ya vimos que el endotelio va a activarse, cambia su biología y de estar en una forma pasiva se vuelve una forma activa y va a liberar todas estas sustancias para que se pueda formar pues un coágulo y poder frenar una pérdida sanguínea o bien pues poder encapsular al virus, a la bacteria y poder frenar la respuesta en el paciente. Pero ante esta activación, pues vamos a tener que es clave porque las plaquetas llegan al sitio de lesión. En las células subendoteliales, o sea, pues, tenemos al endotelio y en las células subendoteliales, en los cuerpos de Weigel-Palade, vamos a tener a una proteína clave para la atracción de las plaquetas y para la formación de este coágulo. Y este factor va a ser el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand se sintetiza en los gránulos alfa de las plaquetas y también se encuentra resguardado en los cuerpos de Weigel-Palade de las células subendoteliales. Cuando existe una lesión en el endotelio, cuando hay un estímulo endotelial, este factor de von Willebrand va a salir a la circulación y el factor de von Willebrand es un potente atrayente de las plaquetas al sitio de lesión. Las atrae y las plaquetas tienen receptores que se van a unir con esta molécula tan importante que es el factor de von Willebrand, se unen a la pared endotelial y se forma pues este tapón plaquetario para poder ir limitando
la pérdida sanguínea y bueno, las plaquetas cuando son atraídas por este factor de von Willebrand van a empezar a activarse y van a empezar a liberar el contenido de sus gránulos. Entonces, hay una proteína también importante que libera el endotelio, que es el factor tisular. El factor tisular, por otro lado, va a activar a los factores de la coagulación. Este factor tisular, pues, se hace presente cuando hay un estímulo. Este factor tisular va a estar presente en los monocitos, en las células endoteliales, en las células del músculo liso, y se expresa cuando tenemos una lesión, cuando hay un estímulo, cuando cambia la biología del endotelio, pues se va a manifestar. Y el factor tisular pues va a empezar a activar a los factores de la coagulación, específicamente al factor 7. Y este factor 7, una vez activo, que está presente con el factor tisular, va a activar a otros factores como el 10 y el 9. Y aquí se empieza a arrancar una serie de activaciones de los factores para la formación y la amplificación de la conversión de fibrinógeno a fibrina. Y bueno, pues todo este proceso tiene que estar regulado, porque hablamos que la hemostasia es una regulación constante, es un equilibrio, y este equilibrio pues no se puede llevar a cabo si no existe una regulación. Y esta regulación pues no la va a dar todo este proceso fibrinolítico que también va a ser liberado del endotelio. Este proceso fibrinolítico, pues se van a liberar sustancias que van empezándose a activar para la liberación y para la degradación de esas redes de fibrina que ya cumplieron su función. Acuérdense que un principio les comentaba que la coagulación es transitoria, no se puede quedar ahí perpetuamente. Y esa coagulación transitoria, pues justamente solamente va a ocurrir en un momento. ¿Por qué? Porque va a ser frenada por los anticoagulantes naturales y por el mecanismo fibrinolítico que se va a empezar a activar para que ese coágulo que ya cumplió su función pues sea degradado, las redes de fibrina y finalmente pues el vaso sanguíneo vuelva a estar permeable. Entonces, el endotelio en reposo, pues ya vimos que va a liberar sustancias anticoagulantes, antiadhesivas y estas sustancias que van a impedir la activación del sistema de la coagulación. Y el endotelio activo, pues todas las sustancias que van a permitir la formación del coágulo. Y bueno, pues aquí tenemos estos dos escenarios que ya les había comentado. De tal forma que cuando existe un daño del endotelio, y todo esto que estamos viendo de la biología endotelial, pues tenemos que trasladarlo hacia el laboratorio y tenemos que mirar cómo es que están coexistiendo todas estas alteraciones de un paciente séptico, de un paciente que tiene cáncer, de un paciente que sangra, de un paciente que tiene enfermedad de von Willebrand, qué es lo que está ocurriendo dentro de sus vasos sanguíneos para que nosotros podamos entender e interpretar lo que sucede desde la numérica del laboratorio. Nosotros en el laboratorio vemos números, pero finalmente no interpretamos lo que pasa con esos números, sino que vemos más allá del diagnóstico del paciente. Y justamente para poder hacer eso, necesitamos entender qué es lo que está pasando fisiológicamente con el paciente para que podamos aterrizarlo con las pruebas que pues haremos en el laboratorio. Algunos marcadores que podemos hacer en el laboratorio de daño endotelial cuando el endotelio pues ya no responde ante estas amenazas o cuando está sobreestimulado, pues es poder mirar un factor de von Willebrand, un inhibidor del activador del plasminógeno, algunas otras proteínas como la P-selectina, las interleucinas, la trombomodulina podrían ser marcadores que nos ayuden a mirar el daño endotelial en los pacientes y bueno, pues evidentemente hay una situación clave que no podemos cambiar, que es la edad. A mayor edad, pues nuestro endotelio también va envejeciendo, nuestras células endoteliales se van haciendo más grandes, ya no responden de la misma forma y esto hace que las complicaciones también que tengamos de otras patologías pues sean mayores a mayor edad en pacientes añosos. Pero bueno, pues existen, digamos que situaciones que sí podemos mejorar, que sí podemos cambiar, como son los factores de riesgo. Los factores de riesgo, hay situaciones muy específicas que van dañando nuestras células endoteliales, como la hipertensión, la enfermedad que es la hipertensión, va dañando las células endoteliales si no se toma un tratamiento específico, la diabetes, algunas otras patologías como el cáncer o simplemente algunos aspectos propios del individuo, algunos factores de riesgo como el tabaquismo,
el poder tener niveles de colesterol y triglicéridos altos, pues van generando que eso se vaya quedando en nuestras células endoteliales y que finalmente, pues el endotelio no responda como nosotros queremos. Entonces, el endotelio es el director de todo lo que vamos a ver con la hemostasia. Es como nuestro director de la orquesta. Si el endotelio está dañado, está disfuncional, está enfermo, no va a responder ante una amenaza, no se va a formar un coágulo de fibrina. Si está sobreestimulado, pues también el endotelio va a responder, se va a activar y va a generar estos coágulos de sangre potencialmente mortales. De manera fisiológica, pues el endotelio está para protegernos de una pérdida sanguínea, de responder cuando tenemos ciertos procesos inflamatorios, virales o bacterianos, pero también el endotelio puede ser que no responda porque existan alteraciones propias o algunos factores de riesgo que pues lo estén dañando. Entonces aquí tenemos diferentes factores que pueden dañar nuestro endotelio. Hay algunos que no vamos a poder cambiar, que no vamos a poder modificar, como son la edad, pero en los que podamos trabajar, deberíamos de hacer pues un trabajo constante para tratar de minimizar todos estos factores de riesgo que hacen que nuestro endotelio se vaya enfermando y que cuando tengamos alguna situación, pues no respondan mis células endoteliales de manera adecuada y pues generen una complicación mayor en mi patología, en mi pronóstico y que pues bueno, esto vaya generando complicaciones. Si nosotros veíamos en la pandemia de COVID, los pacientes que tenían mayor complicación eran los que ya tenían una enfermedad de fondo, como aquellos pacientes diabéticos, hipertensos, añosos, porque eran pacientes que su endotelio pues ya estaba dañado por alguna alteración. Y si a esto le sumábamos que iba a tener una presencia de un virus, pues el paciente ya no respondía de la misma forma. Entonces tenemos pues que el tabaco es uno de los factores principalmente de riesgo que dañan las células endoteliales. Podemos quitar todos los factores de riesgo, pero si fumamos es como si tuviéramos 200 factores de riesgo. O sea, las sustancias tabáquicas dañan severamente nuestras células endoteliales y bueno, algunas otras cosas, pero bueno, pues para que nosotros también vayamos pensando, el ejercicio va generando que también tengamos una adecuada salud endotelial y que pues evitemos esta disfunción endotelial o este desequilibrio en nuestras células endoteliales y que pues dañen severamente nuestro endotelio y que lo pasen de un endotelio sano a un endotelio enfermo que ya no responda, que ya no sea de la misma forma. Entonces, comprender el endotelio vascular como un órgano dinámico y vivo es clave para lo que vamos a analizar posteriormente de las pruebas y tener en claro que no nada más vamos a procesar muestras, sino que vamos a analizar un poco más de lo que ocurre en el paciente a nivel fisiológico. Y esto pues es lo que quería contarles del endotelio para que posteriormente pasemos a hablar acerca de nuestras protagonistas que van a ser las plaquetas. Las plaquetas son clave en este proceso hemostático. Y bueno, las plaquetas no nada más forman parte del sistema hemostático, sino que las plaquetas son células altamente especializadas, tienen funciones clave que no nada más entran dentro de la hemostasia. Las plaquetas están relacionadas con otros componentes como el sistema inmunológico, el sistema a nivel inflamatorio. Las plaquetas se han relacionado con muchas cosas y alteraciones importantes y no nada más se van relacionando con la hemostasia, sino que van más allá de todo este proceso clave e importante en la formación del coágulo. Y bueno, pues vamos a hablar de todo este proceso de la hemostasia primaria para la formación de este coágulo, para la generación de este tapón plaquetario y cómo las plaquetas son tan impresionantes que las plaquetas pues se van de forma inactiva, van a estar en una forma equiescente y cambian completamente su forma, son otras cuando se activan, van a liberar el contenido de sus gránulos. Las plaquetas son tan impresionantes que al ser las células más pequeñas de la sangre, pero son altamente especializadas porque además sintetizan factores de la coagulación, no nada más forman el tapón plaquetario y ya, sino que también participan en otros mecanismos y en otros modelos importantes. Esta es una de las fotografías que a mí me gusta mucho de microscopía electrónica porque justamente nos presentan a las plaquetas en esta metamorfosis importante que hacen. Las plaquetas son las únicas células que van a cambiar de forma y lo hacen, ¿no? De esta forma tan impresionante porque las plaquetas inactivas pues están en esta forma, en su forma quiescente.
Pero las plaquetas cuando son estimuladas, cuando llegan a un sitio de lesión, ellas empiezan a trabajar bioquímicamente o internamente y van a cambiar pues completamente su morfología. O sea, las plaquetas son otras y van a liberar estos pseudópodos importantes que pues nosotros vamos a poder ver. Me dicen que se escucha entrecortado. Me confirman por favor si me escuchan bien. Y por aquí ya me están poniendo una pregunta, que por qué la sangre se mantiene en un estado líquido. Muchas gracias por la pregunta. Pues justo es por todos estos procesos del endotelio. El endotelio libera estas sustancias anticoagulantes, proadhesivas, vasodilatadoras que hacen que la sangre esté en un estado líquido. Y bueno, pues estas sustancias anticoagulantes que libera el vaso sanguíneo, que liberan las células endoteliales, justamente hacen que este equilibrio, muchas gracias, químico, hacen que este equilibrio se mantenga y que la sangre esté en un estado líquido. La estructura de las plaquetas va a ser muy clave. De hecho, se dice que de las plaquetas solamente se ha estudiado una parte muy pequeña, o sea, ni siquiera la mitad de la funcionalidad plaquetaria se ha conocido hasta el día de hoy. Las plaquetas son altamente complejas, que no se ha terminado de estudiar toda su morfología, ni todo lo que hacen, ni todo lo que participan. Pero bueno, de las zonas que en la hemostasia, digamos que intervienen, vamos a ver que las plaquetas tienen una zona periférica, una zona intermedia y una zona de organelos. En la zona periférica, pues vamos a ver algunas glicoproteínas importantes que son clave para la unión con otras proteínas. En la zona periférica también se van a encontrar la parte fosfolipídica y esta va a ser clave porque las plaquetas sirven de andamiaje, de escenario, para que los factores de la coagulación se unan sobre esa superficie fosfolipídica que tienen las plaquetas. Y luego vamos a ver la zona intermedia, que es esta forma de microfilamentos de actina de miosina que hacen que las plaquetas cambien de forma. Y de los gránulos o de los organelos, tiene gránulos alfa, gránulos densos y lisosomas. Dentro de los gránulos alfa se sintetizan factores de la coagulación como fibrinógeno, factor 5 plaquetario, factor de von Willebrand y también sintetizan factores fibrinolíticos, factores que degradan al coágulo una vez que se formó. Vean que de la zona periférica, pues vamos a tener estas glicoproteínas que sirven de unión con otras proteínas como el factor de von Willebrand. Les comentaba que el factor de von Willebrand es clave para que la plaqueta se pueda agregar y se pueda adherir al endotelio, pero esto no lo hace pues de manera directa, sino que necesitan de un mediador y este mediador lo vamos a conocer como las glicoproteínas. Estas glicoproteínas se unen con el factor de von Willebrand y hacen esta unión, esta activación y bueno, tenemos algunas otras que sirven de adhesión y de agregación plaquetaria. Entonces, las plaquetas pues se van a originar. De hecho, pues hace algunos años había por ahí una discusión entre que si las plaquetas eran células, que si eran fragmentos celulares, porque carecían de núcleo, porque derivaban de un megacariocito, pero bueno, hoy en día sabemos que las plaquetas son unas supercélulas, o sea, porque son altamente especializadas, porque tienen muchas funciones y porque hacen muchas cosas. Entonces, las plaquetas derivan de esta fragmentación de los megacariocitos, que es una célula muy grande, se van a fragmentar y esos fragmentos pues van a ser lo que vemos en los extendidos sanguíneos, que van a ser las plaquetas. Y bueno, pues de lo que nos interesa de las plaquetas van a ser la parte fosfolipídica, la parte donde almacenan ADP, serotonina y calcio, los gránulos alfa que van a sintetizar estos factores de la coagulación y las glicoproteínas que tienen en su superficie. Cuando el endotelio está inactivo, pues va a liberar estas sustancias proadhesivas que van a mantener que las plaquetas no se peguen. Esta es una plaqueta, pero parece más un eritrocito que una plaqueta. Entonces, lo que permite que la plaqueta no se adhiera a las células endoteliales es la liberación del óxido nítrico, de las prostaciclinas, que son sustancias antiadhesivas, porque las plaquetas, acuérdense que son súper sensibles. Por cualquier cosa se pueden agregar, se pueden adherir, se pueden activar, pero el endotelio libera esta barrera antiadhesiva que permite o que impide que las plaquetas pues no se activen a menos que no exista un cambio en la biología de las células endoteliales. Cuando existe un cambio en esta biología de las células endoteliales, cuando hay un daño, cuando hay una exposición de la matriz,
pues entonces las plaquetas detectan esta discontinuidad en el vaso sanguíneo y es cuando las plaquetas llegan al sitio de lesión gracias a esta vasoconstricción y bueno, pues las plaquetas detectan que existe una mayor fricción de la circulación de la sangre y las plaquetas llegan al sitio de lesión. Y lo primero que va a ocurrir es algo que nosotros llamamos la adhesión plaquetaria. La adhesión plaquetaria es la unión del factor de von Willebrand con las plaquetas al sitio de lesión y lo hace a través de una glicoproteína que se llama glicoproteína 1B9. Esta glicoproteína que está en la superficie de las plaquetas se va a unir al factor de von Willebrand que se libera a la circulación tras un daño en el endotelio y este factor de von Willebrand pues es el que se une a este receptor de la glicoproteína 1B95 y permite la adhesión de las plaquetas. Este es el primer paso, la adhesión plaquetaria. Cuando las plaquetas llegan, detectan una discontinuidad en el endotelio y las plaquetas se adhieren. Y bueno, pues después hay un cambio bioquímico, hay una activación. Las plaquetas pues empiezan a liberar este tromboxano A2, se empiezan a activar, empiezan a cambiar de forma y esto va a ser clave porque van a liberar otros receptores que se conocen como receptores de agregación plaquetaria para que una plaqueta con otra plaqueta se pueda unir. Hay un aumento del calcio intracelular y bueno, pues esto va a permitir que las plaquetas lleguen al sitio de lesión y entonces se genere una agregación plaquetaria, que es la unión de una plaqueta con otra plaqueta a través de los receptores de agregación que se conocen como la glicoproteína 2B3A. Una vez que las plaquetas llegan, pues hay señalización, ahí llaman a más plaquetas al sitio de lesión y bueno, pues se libera esta glicoproteína de agregación, que es la glicoproteína 2B3A, que permite la unión de una plaqueta con otra plaqueta. Entonces, bueno, pues aquí tenemos las sustancias que van a estar en reposo, que permiten que las plaquetas pues no se activen, pues son todas las sustancias que libera el endotelio y después cuando tenemos una activación, las plaquetas van a responder. En esta diapositiva justamente lo que observamos es esto, la agregación plaquetaria que se lleva a cabo con una plaqueta y otra plaqueta. Esta agregación plaquetaria no lo hace de manera directa, sino que también necesitamos de un mediador. El mediador va a ser el fibrinógeno, que son esos puentes por los cuales se va a unir a través de una glicoproteína de agregación, que es la glicoproteína 2B3A. Esta glicoproteína se va a unir a los puentes de fibrinógeno y entonces van a permitir la unión de una plaqueta con otra plaqueta. Y bueno, pues así es como se lleva a cabo la agregación plaquetaria. Aquí lo vemos en otro esquema con la glicoproteína 2B3A, puentes de fibrinógeno y permiten la agregación plaquetaria, que sería plaqueta con plaqueta. Y es así como pues llegan más plaquetas al sitio de lesión. Esto se va potencializando, se van liberando el contenido granular, se van generando más tromboxano A2, más vasoconstricción y finalmente el tapón plaquetario. Cuando hay alguna alteración de estos receptores, pues llamamos como que existe una alteración o unos defectos en la hemostasia primaria, defectos en la alteración a la respuesta ante una lesión endotelial. Si el paciente tiene una disminución de las plaquetas o una trombocitopenia, puede ser que el paciente a lo mejor nunca en su vida sangre, aunque tenga una disminución de las plaquetas, pero las plaquetas las vamos a valorar desde la calidad y desde la cantidad. Puede ser que las plaquetas del paciente estén normales, pero su calidad esté disfuncional, que alguno de los receptores de adhesión, como la glicoproteína 1B9 o su receptor de agregación, esté fallando, esté disminuido total o parcial y que hagan que no respondan ante una amenaza, que las plaquetas no se adhieran al endotelio, o que sí se adhieran, pero que no se agreguen y hagan que el paciente tenga episodios de sangrado importante. Entonces, cuando hablamos de una alteración en la hemostasia primaria, estamos hablando de efectos de los receptores de las plaquetas o defectos también en los gránulos. Puede ser que las plaquetas estén bien, pero que el contenido de los gránulos esté ausente, que no tengan gránulos alfa, que pasa mucho con una patología que conocemos como el síndrome de la plaqueta gris. El síndrome de la plaqueta gris es un paciente que tiene ausencia de gránulos, o sea, que tiene las plaquetas normales, pero que están vacías, no hay gránulos. Y al no haber gránulos, pues no hay factores de la coagulación, no hay fibrinógeno, no hay factor 5 y no se lleva a cabo pues tampoco esta
agregometría. Aquí tenemos algunos trastornos que vamos a revisar posteriormente, como es la trombastenia de Glanzmann, que es un trastorno en el cual el paciente tiene una ausencia o un defecto en el receptor de la glicoproteína 2B3A. O sea que ese receptor puede que esté o que esté parcialmente y que esto haga que la agregación plaquetaria pues se lleve a cabo de manera no total y el paciente empieza a tener episodios de sangrado. Podemos tener una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial, que es la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es la más frecuente a nivel mundial y esto puede estar ocasionado porque la molécula del factor de von Willebrand esté parcial o totalmente ausente y esto hace que al no haber von Willebrand, pues el von Willebrand es el pegamento de las plaquetas. Si no está el von Willebrand, pues ¿quién pega las plaquetas? No va a haber nadie que genere esta adhesión plaquetaria. Entonces, pues vamos a ver que más allá que un coágulo, pues es todo este proceso en el cual pues las plaquetas no nada más forman parte de la hemostasia primaria, sino que también las plaquetas activas y liberando este contenido de los fosfolípidos son parte esencial de la activación de los siguientes factores de la coagulación. Y justamente aquí vamos a dar el siguiente paso, que es la revisión de la hemostasia secundaria. Y en la hemostasia secundaria, pues vamos a hablar de la participación de los factores de la coagulación, pero no digamos que sin desplazar a las plaquetas, porque las plaquetas en la hemostasia secundaria son el endamiaje, son la base donde los factores de la coagulación pues se van a unir, se van a activar y son ahí justamente en las plaquetas activas donde los factores van a llevar a cabo sus segundos procesos de potencialización en la formación del coágulo. Entonces, en la hemostasia secundaria hablaremos de estas proteínas, de estos fosfolípidos y calcio, que son los factores de la coagulación que se han denominado del 1 al 13, de acuerdo al descubrimiento. Y bueno, pues los factores de la coagulación van a circular igual que las plaquetas en su forma inactiva. Los factores de la coagulación son proteínas que inactivamente van a estar en una forma de simógeno, una proteína inactiva se llamará simógeno, y cuando el factor de la coagulación se activa se llamará serinoproteasa, o sea, una enzima activa. Entonces, los factores de la coagulación van a estar en su forma inactiva a menos que pues tengan un estímulo o exista alguna situación donde van a responder y cambian su biología a serinoproteasa. Entonces, la hemostasia secundaria durante muchos años se estudió a través de la cascada de la coagulación. Pero la cascada de la coagulación hoy en día nos deja muchas preguntas abiertas, nos deja poco entendimiento de lo que es la biología o la fisiología en la formación del coágulo. Y por ahí de los años 1980 se empezó a hablar del modelo celular que se perfeccionó hasta los años 2000, donde ahora ya conocemos el modelo celular de la coagulación. Es importante recordar que los factores de la coagulación se van a sintetizar a nivel hepático. Y que bueno, tenemos dos factores que no se sintetizan ahí, que es el factor de von Willebrand y el factor tisular, pero los demás factores de la coagulación se van a sintetizar a nivel hepático. Por lo tanto, esta información es clave cuando nosotros en el laboratorio detectemos tiempos prolongados. Lo primero que tenemos que revisar en un paciente son sus pruebas de función hepática. Si es un paciente hepatópata, si es un paciente que tiene alguna alteración a nivel del hígado, habrá que revisarlo porque esto nos va alertando las pruebas de coagulación y se nos van prolongando. Entonces, siempre hay que hacer una correlación con otras pruebas de laboratorio. Entonces, los factores de la coagulación son proteínas que van a circular de forma inactiva. Cuando tienen un estímulo mediante una hidrólisis, se van a convertir a serinoproteasas o a su forma activa. Una enzima activa será una serinoproteasa, como ya les mencioné. Entonces, en el hepatocito se van a llevar a cabo pues esta síntesis de los factores de la coagulación y algo muy particular pasa con la vitamina K. Hay factores que dependen de la vitamina K. Hay factores que se van a sintetizar gracias al consumo de la vitamina K. Nosotros de manera natural consumimos la vitamina K a través de los vegetales verdes y algunos otros alimentos. Entonces, cuando consumimos la vitamina K, se absorbe a nivel intestinal y pasa a nivel del hepatocito y sufre una descarboxilación esta vitamina K. Y los factores que dependen de este ciclo dentro del hepatocito,
como son los factores 2, el 7, el 9, el 10, la proteína C y la proteína S, que necesitan forzosamente de la vitamina K, pues van a sufrir dentro del hepatocito una descarboxilación de la vitamina K. Y una vez que la vitamina K se descarboxila, pasa de oxidada a reducida, va a liberar un factor vitamino K dependiente. ¿Cómo es este factor? Pues sale a la circulación y en la circulación va a tener unos dominios que se llaman dominios GLA. Estos dominios GLA van a servir de puente para que se unan con el calcio y el calcio va a permitir la unión con los fosfolípidos. Esto que vemos aquí es una superficie fosfolipídica, que puede ser una superficie fosfolipídica de las plaquetas que van a permitir la unión del factor de la coagulación con los iones calcio y estos dominios GLA de los factores de la coagulación. A este nivel del hepatocito actúan unos anticoagulantes que conocemos como warfarina o acenocumarina. La warfarina o la acenocumarina bloquean este ciclo de la vitamina K y hacen que en este paso de la descarboxilación los factores que dependen de este ciclo salgan a la circulación, pero sin su forma activa, sin que se puedan activar, sin que tengan estos dominios GLA. Y al no tener estos dominios GLA, pues simplemente salen a la circulación, pero no hay forma de que se activen, porque no tienen la forma de unirse con el calcio y al no unirse con el calcio no se van a poder convertir nunca de simógeno a serinoproteasa. Estos anticoagulantes pues se dan a pacientes que han tenido eventos trombóticos porque están muy hiperactivos y lo que se hace es que sus factores pues se frenen, se calmen y no se estén activando para no tener otro episodio trombótico. Pacientes que tengan deficiencias de vitamina K, que no consuman o que no absorban de manera adecuada a nivel intestinal, ahorita está muy de moda la microbiota. Si tenemos un daño a nivel de la microbiota intestinal, pues hace que nuestras vitaminas, minerales no se absorban de manera adecuada y pues que no tengamos una adecuada síntesis de los factores de la coagulación, bueno, entre otras cosas, pero bueno, una síntesis adecuada de los factores de la coagulación y que empecemos a tener pues manifestaciones de sangrado como hematomas, epistaxis, gingivorragias. Entonces, por eso es clave también que tengamos una adecuada salud intestinal, porque de ahí es clave. Si no se absorbe, no pasa el siguiente nivel, que sería la síntesis de mis factores de la coagulación. Los factores de la coagulación, pues es importante que nosotros reconozcamos la vida media, además de la concentración plasmática que pueden tener en el organismo. ¿Por qué es clave la vida media? Porque pues justamente dependerán esta vida media para la reposición de un factor, para la medición de los factores en el laboratorio. Es muy importante que nosotros conozcamos la vida media de estos factores. Y si observamos esta tabla, vemos que hay factores de la coagulación que tienen una vida media muy larga. Por ejemplo, este factor 11 tiene una vida media de 6,5 días, el fibrinógeno de 3 a 5 días, pero habrá factores de la coagulación que tienen una vida media muy corta, como es el factor 7, que tiene una vida media de 4 a 6 horas. Cuando nosotros hacemos una valoración de los tiempos de coagulación, no estamos valorando un solo factor de la coagulación, estamos valorando de manera general a todos los factores de la coagulación. Por lo tanto, pues el que va a marcar la pauta para saber cuánto tiempo disponemos para el proceso, pues será el que tiene la vida media más corta, que en este caso es el factor 7. Entonces, todos los factores de la coagulación van a ser proteínas y todos están en su forma inactiva, en su forma simógena, pero vamos a tener dos bonus, dos cofactores, que estos quiero que los tengan muy, muy presentes, porque cuando hablemos del modelo celular de la coagulación, que ya no faltan más que dos, tres diapositivas, veremos que los cofactores son claves para potencializar la reacción. Son proteolíticamente muy activas, pero los cofactores van a ser esos bonus. Van a ser, imagínense, como si fueran los imógenos o todos los factores de la coagulación, son como autos biturbos, son autos que son muy potentes y que son muy rápidos, pero los bonus, los cofactores, son autos de carreras, o sea, son autos súper rápidos que no se frenan con nada y que van a ser pues muy rápidos en la reacción. Así vamos a catalogar
a estos cofactores. Y estos cofactores van a potencializar la generación de una proteína muy importante que va a ser la trombina. Necesitamos una explosión máxima de trombina para la conversión de todo el fibrinógeno a fibrina. Y esos cofactores van a ser el 5 y el 8. Entonces, estos quiero que los tengan muy, muy presentes porque cuando hablemos del modelo celular verán que estos cofactores necesitan exagerar, necesitan potencializar todas las reacciones. Y todos estos factores de la coagulación pues van a trabajar para un objetivo que va a ser convertir al sustrato de fibrinógeno a fibrina. Todos van a estar trabajando, se van a estar activando, van a potencializar para convertir todo el fibrinógeno en fibrina de los pacientes. Y bueno, ¿por qué son tan importantes los cofactores? Porque los cofactores le van a dar una mayor potencia de activación. Y aquí lo asemejamos como en estos, digamos, que tacómetros de aceleración. Los cofactores, que son el 5 y el 8, van a dar una potencialización de activación y los vamos a requerir justamente para convertir mucha cantidad de trombina, mucha cantidad de fibrinógeno a fibrina. Entonces, los factores de la coagulación en un principio, pues se agruparon en esta cascada de la coagulación que todos conocemos desde el laboratorio, que es un modelo que se sigue utilizando hoy en nuestros días. Y esta cascada de la coagulación, pues tiene tres vías que vamos a conocer como la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. A lo mejor en muchos otros libros hemos visto como a la inversa, que tenemos la vía intrínseca acá, la vía extrínseca acá. No importa el orden, lo que sí importa es los factores que van activando. Entonces, la vía extrínseca es una vía muy corta, se denominó cascada de la coagulación porque pues los factores se van activando de manera secuencial, uno tras otro. Y las dos vías llegan a un centro, que es la vía común, que es la activación del factor 10 activado. Entonces, la vía extrínseca es la vía más corta, solamente es la activación del factor 7 a 7 activado, y llegamos a lo que es la vía común con el factor 10 activado. Pero para que el 7 se pueda activar, pues necesitamos de una presencia de una sustancia, que en este caso va a ser el factor tisular, que va a activar al factor 7. En 7 activado llegamos a la vía común. Después tenemos la vía intrínseca. La vía intrínseca es más larga porque son más factores involucrados antes de llegar a la vía común. Y en esta vía intrínseca tenemos que va a iniciar con la activación del factor 12 a 12 activado. Y el 12 activado va a activar al 11 en 11 activado. El 11 activado va a activar al 9 en 9 activado. Y el 9 activado en presencia de su cofactor, el 8 activado, pues activarán al 10 en 10 activado y llegamos a la vía común. Para que la vía intrínseca se pueda activar, pues necesitamos de una superficie de contacto, como puede ser el colágeno, el ácido elágico, el caulín, etcétera, etcétera. Y bueno, esto nos va a permitir la activación de la vía de contacto, lo que conocemos como la vía intrínseca con la activación del factor 12. Una vez que llegamos a la vía común con la activación del factor 10, el factor 10 en presencia de su cofactor el 5 activado, van a activar a la protrombina, la convierten en trombina y esta trombina pues activa al fibrinógeno en fibrina, también activa al factor 13 y el factor 13 pues estabiliza estas redes de fibrina. Esto es lo que conocemos como la cascada de la coagulación. Y bueno, pues la cascada de la coagulación es un modelo que nos da mucha información desde el laboratorio clínico. Nos dice que estas dos vías trabajan para la formación del fibrinógeno a fibrina, que la vía extrínseca pues inicia con esta chispa del factor tisular. El factor tisular cuando nosotros tomamos una muestra pues no lo traemos, sino que lo adicionamos en el reactivo con esta tromboplastina tisular que va a ser el iniciador. Y la vía intrínseca pues con un activador de la fase de contacto, con un cambio de carga que sería pues el ácido elágico, el caolín o la sílica para activar a la vía intrínseca o activar al factor de contacto. Y luego estos complejos que les decía que los cofactores tienen la capacidad de formar complejos. Y vamos a hablar de dos complejos muy importantes, que es el complejo protrombinasa y el complejo 10-asa. En el complejo protrombinasa, como su nombre lo dice, pues es para activar a la protrombina y convertirla en trombina. Y el complejo 10-asa es para activar al factor 10 en 10 activado. Entonces, estos cofactores tienen la capacidad de formar estos complejos. ¿Y cómo lo hacen? Con una superficie de fosfolípidos. Esa superficie de fosfolípidos pues tiene que tener estos andamiajes, estas uniones de calcio
para fijar muy bien los factores. Esta superficie de fosfolípidos la pueden aportar las plaquetas. Y bueno, pues esta superficie de fosfolípidos va a servir o va a ser clave para que el calcio se una con estos factores. Tenemos que el complejo 10-asa se va a formar por una enzima, un cofactor, la parte fosfolipídica y la parte de calcio para poder formarlo. Y este complejo pues dará la explosión o dará la activación de la protrombina a trombina, y esta trombina pues va a ser clave para activar a más plaquetas, para activar al fibrinógeno en fibrina, para autorregular, porque la trombina también participa como autorregulador y también participa como la degradación del coágulo, que lo vamos a ver más adelante. La cascada de la coagulación pues tiene ciertas limitaciones. Y esas limitaciones, en algún principio los investigadores empezaron a preguntar, ¿por qué si tenemos dos caminos para llegar a la formación de fibrina? ¿Por qué con uno solo no alcanzamos a frenar un sangrado en un paciente que tiene una alteración en cualquiera de las vías? O sea, tenemos dos caminos que nos van a llegar al mismo punto, que es la formación de fibrina. Y ellos empezaron a ver que había pacientes que tenían una alteración en una de las vías y que esta alteración en una de las vías, pues con una sola vía no alcanzaba para frenar esa hemorragia en los pacientes. Entonces, la cascada de la coagulación pues empezó a tener ciertas limitaciones para explicar algunas patologías importantes en los pacientes, como patologías de sangrado, patologías de por qué en un paciente que tiene un TTPA prolongado no siempre se correlaciona con sangrado, sino que el paciente puede tener tiempos prolongados y no necesariamente sangrar, puede tener otras alteraciones. Y pues entonces también vemos que la cascada de la coagulación no nos habla de un equilibrio, sino que nos habla de una retroalimentación positiva. Nos dice que se activa, que se activa, que se activa, pero no nos habla en qué momento se regula y en qué momento se controla esa activación. Entonces, más allá de la cascada de la coagulación, hoy en día existe el modelo celular de la coagulación, que es una teoría humoral para la formación del coágulo, donde se van activando células, donde fisiológicamente participan otros componentes para la formación, la activación, la regulación y la degradación del coágulo. Entonces, por ahí del año 2000 surge este modelo celular de la coagulación que rompe completamente con el paradigma de la cascada de la coagulación. No quiere decir que la cascada ya no la usemos, que ya no nos sirva, sí nos sirve para la formación del coágulo de manera in vitro, pero de manera fisiológica, pues tenemos este modelo celular de la coagulación. Este modelo celular de la coagulación, pues fue descrito por estos investigadores, donde empezaron a ver la presencia de las plaquetas, le dieron un papel muy importante a las plaquetas en este modelo celular de la coagulación, y pues justo ellos describen que el modelo celular de la coagulación es lo más parecido a lo que ocurre en la formación del coágulo de manera fisiológica. Y ellos mencionan que el modelo celular ocurre en superficies celulares que constituyen el ambiente celular donde se van a desarrollar toda la activación de la coagulación, que las plaquetas son claves y que van a suministrar la superficie de fosfolípidos para la generación de trombina, y que bueno, ellas no inician el proceso de coagulación porque carecen de factor tisular, que es el disparador, pero que son claves para sostener, para mantener y para potencializar la formación del coágulo. Entonces, el modelo celular de la coagulación nos habla que los factores de la coagulación se activan, pero que son inhibidos por ciertas proteasas del sistema de inhibidores naturales o anticoagulantes naturales, y que gracias a que están en esta superficie de células son protegidas de esta inhibición. El mecanismo de la hemostasia es lo más cercano a este modelo celular, es lo más cercano a lo que ocurre de manera fisiológica y se basa en la activación de los factores sobre superficies celulares. Este modelo celular tiene tres fases: la fase de iniciación, amplificación y propagación, al igual que la cascada de la coagulación donde teníamos tres vías. Ahora también tenemos tres fases, pero ya se habla de fases celulares: fase de iniciación, amplificación y propagación. Y el iniciador de todo va a ser el factor tisular. El factor tisular, que también lo conocemos como trombocina, tromboplastina tisular, el factor 3, es una glicoproteína integral de membrana que se encuentra en tres dominios: extracelular, transmembranal e intracelular, y está presente en los monocitos, en los fibroblastos, en los macrófagos, en los miocitos, en las células endoteliales y en las células del músculo liso.
Esta proteína se va a expresar cuando existe un daño en la vasculatura endotelial o en estados inflamatorios. Y por eso aquí se explica por qué los pacientes sépticos, por qué los pacientes inflamatorios tienen una relación estrecha con la activación de la coagulación, porque se expresa este iniciador que es el factor tisular. Entonces, en la iniciación es justo cuando tenemos un estímulo, cuando tenemos una lesión en el endotelio donde se va a expresar esta glicoproteína que es el factor tisular y este factor tisular va a activar a ese factor que se encuentra en la circulación de manera inactiva, ese simógeno que es el factor 7, lo atrae y lo activa y forma un complejo factor tisular factor 7 activado. Y este complejo va a activar a dos factores que va a ser el 10 y el 9 que posteriormente van a servir de activación. Pero este proceso es muy rápido porque va a aparecer el primer regulador o el primer inhibidor que vamos a conocer como el inhibidor de la vía del factor tisular que va a bloquear a este complejo que es rápido, o sea, se activa, es una chispa rápida, pero no va a ser sostenida porque aparece el primer regulador. En la fase de amplificación vamos a tener que se va a generar trombina, pero en pequeñas cantidades, se va a generar como el 10% del 100% que necesitamos, pero esta trombina que se genere va a ser clave para activar plaquetas, para activar al factor 5, para activar al factor 8, para activar a la trombina y vamos a empezar a convertir poco fibrinógeno en redes de fibrina que posteriormente pues vamos a potencializar con la fase de propagación. Aquí es donde las plaquetas hacen un papel clave. Vean que las plaquetas son ricas en fosfolípido, tienen fosfatidilcerina. Esta fosfatidilcerina, cuando las plaquetas están inactivas, los fosfolípidos se encuentran como resguardados o se encuentran, sí, como, sí, resguardados. Y cuando las plaquetas se activan, los fosfolípidos van a cambiar su conformación y se van a volver a la parte superior. Y esta conformación va a ser súper atrayente para el calcio y para que los dominios GLA de los factores de la coagulación se puedan unir y se pueda pues activar en la superficie plaquetaria. Entonces es aquí donde las plaquetas pues tienen un papel importante. La fase de propagación pues es esta liberación de todos la trombina que se va a generar en grandes cantidades, en 1000%, dicen los autores. En la fase de propagación se libera un 1000% de la trombina y este 1000% de la trombina pues va a ser clave justo para potencializar todos los procesos. Entonces es aquí donde vienen todo estos complejos que tenemos, el complejo 10-asa y el complejo protrombinasa. Este complejo 10-asa se va a generar en la fase de propagación y en la fase de donde se va a mantener la reacción. Aquí donde se va a mantener la reacción, pues justamente es donde vamos a tener la superficie de fosfolípidos. Vamos a necesitar de una enzima. Aquí tenemos el complejo tenasa o 10-asa. El complejo tenasa o 10-asa se llama así porque va a activar al factor 10 en factor 10 activado, pero requiere de diferentes elementos. Uno de ellos es la superficie de fosfolípidos, el calcio, los iones calcio, la enzima que va a ser el factor 9 activado, su cofactor que va a potencializar su activación y ese cofactor pues va a ser el 8 activado. Entonces, el complejo tenaza está formado por fosfolípidos plaquetarios, calcio, su enzima que va a ser el factor 9 activado y el que va a potencializar que será el factor 8 activado que van a convertir al factor 10 en 10 activado. Y el complejo protrombinasa va a tener elementos como los fosfolípidos, el calcio, su enzima, que va a ser el factor 10 activado que se generó el complejo tenasa, y su cofactor, que va a ser el factor 5 activado. Y pues aquí vamos a generar el complejo protrombinasa. Y bueno, pues aquí lo necesitamos para que se pueda activar toda esa red de fibrina y podamos tener la activación de fibrinógeno a fibrina. El factor de von Willebrand es clave porque el factor de von Willebrand va a custodiar a este cofactor, que es el factor 8. El factor de von Willebrand, mirábamos que se sintetiza en los cuerpos de huella el palat del subendotelio y en los gránulos alfa de las plaquetas. Entonces, el factor de von Willebrand va a circular
protegiendo al factor 8 hasta que aparece la trombina. Y cuando aparece la trombina activa, pues va a romper esta unión del factor 8 y el factor de von Willebrand y va a mandar al factor de von Willebrand que siga uniendo a las plaquetas y al factor 8 que sirva de cofactor para formar este complejo 10-asa. Vamos a ver este modelo celular de la coagulación con este esquema integrado para que ustedes vean cómo es la iniciación, amplificación y propagación. Primero que nada, tenemos una célula que es portadora de factor tisular. Cuando el factor tisular se expresa a la circulación, va a activar a esta serino, a este simógeno, que es el factor 7, y lo va a convertir a serinoproteasa en 7 activado. Y se va a formar un complejo factor tisular, factor 7 activado. Este complejo va a activar a dos factores, al 10 en 10 activado y al 9 en 9 activado, que lo vamos a ver un poquito, unos clics más adelante. Este complejo es rápido porque va a aparecer su primer regulador, que es el inhibidor de la vía del factor tisular. Va a bloquear a este complejo. Pero este factor 10 que se generó aquí se va a generar en pequeñas cantidades, suficientes para activar en presencia del 5 activado a la protrombina y convertirla en pequeñas cantidades de trombina. Esta trombina que se va a generar aquí va a ser suficiente para empezar a generar las primeras redes de fibrinógeno en fibrina, activar al factor 8, separarlo de esa unión del factor de von Willebrand, activar a las plaquetas y activar al factor 5 en 5 activado. Después, las plaquetas van a ser esa superficie de fosfolípidos para que sobre las plaquetas se lleven a cabo los complejos tenasa y protrombinasa. Entonces, el 9 activado que se generó de este complejo factor tisular, factor 7 activado, va a ser la enzima y la superficie de fosfolípidos más calcio, con su cofactor el 8 activado, van a generar el complejo 10-asa o tenasa para activar al factor 10 en 10 activado. Y el 10 activado en presencia de fosfolípidos plaquetarios más calcio y su cofactor, el 5 activado, van a formar toda la protrombina en trombina. Van a hacer ese estallido de trombina para convertir ahora sí todo el fibrinógeno en fibrina. Entonces tenemos la fase de iniciación, la fase de amplificación y la fase de propagación. Y bueno, pues les decía que la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria pues no están como que separadas, ni es una primera y la otra después, sino que van a la par. Y en este esquema sencillo lo vamos a ver que pues están las dos trabajando una con otra para que se pueda formar este tapón o este coágulo y poder frenar la pérdida sanguínea en un paciente. Entonces, cuando tenemos una lesión en el vaso sanguíneo, se va a expresar por un lado el factor de von Willebrand, que va a servir de atrayente de las plaquetas al sitio de lesión. Y por otro lado, se va a liberar el factor tisular que va a empezar a activar al factor 7 en 7 activado y se va a formar este complejo factor tisular, factor 7 activado. Por otro lado, las plaquetas empiezan a adherir al endotelio con el receptor de la glicoproteína 1B9 y el factor de von Willebrand que se va a adherir al endotelio dañado y van a traer a más plaquetas al sitio de lesión para que se forme la agregación plaquetaria con los puentes de fibrinógeno y la glicoproteína 2B3A. Por otro lado, los factores de la coagulación se empiezan a activar. Este complejo activará el factor 10 en 10 activado y el 10 activado en presencia del 5 activado van a empezar a activar a la protrombina en trombina y la trombina pues ya vimos que hace muchas cosas. Activa plaquetas, activa factor 5, activa factor 8 y rompe esa unión del von Willebrand. Y estas plaquetas activas pues van a ser necesarias para que los siguientes factores de la coagulación se activen sobre la superficie de las plaquetas y finalmente se formen estas redes de fibrina. Entonces, pues actualmente tenemos que pues hay estos dos modelos, tanto el modelo de la cascada de la coagulación, que es clave para entender lo que ocurre en el laboratorio, y el modelo celular que nos permite entender lo que ocurre de manera fisiológica. Entonces, la hemostasia in vivo, pues no es una simple cascada, sino que es la interacción, pues de muchas células que van interactuando unas con otras y que las plaquetas pues tienen un especial cuidado. Y pues esto tiene que estar en equilibrio y justamente pues aquí salen los anticoagulantes naturales. Ya los factores de la coagulación se activaron, pero ahora necesitamos de esa regulación.
Y esa regulación la vamos a ver justamente con estos anticoagulantes naturales, como la antitrombina, la proteína C y la proteína S. La antitrombina se considera el principal anticoagulante de tipo endógeno, o sea, el que producimos nosotros. Para que la antitrombina pueda anticoagular, necesita de los heparinoides que liberan las células endoteliales. Y esta antitrombina pues va a inactivar a la trombina, al factor 10 activado y al factor 9 activado. Eso sería como que ya tenemos prácticamente la mitad de los factores de la coagulación inactivos, pero necesitamos a los bonus, necesitamos inactivar a esos bonus que están generando complejos, que son el 5 y que es el 8. Y bueno, para eso tenemos a la trombomodulina. La trombomodulina es una proteína que se libera también en el endotelio y que parte de la trombina que no se alcanzó a inhibir por la antitrombina se une con la trombomodulina y activan a la proteína C y la convierten en proteína C activada. La proteína C activada en presencia de la proteína S, entonces sí inhiben al cofactor 5 activado y al 8 activado, que eran estos bonus o estos cofactores que están muy potentes. Y bueno, pues el inhibidor de la vía del factor tisular que hablamos desde un principio, que bloquea básicamente a este complejo, que es el factor tisular, factor 7 activado. Entonces, el endotelio pues sigue siendo el centro de la liberación de estas sustancias anticoagulantes. La trombomodulina para activar a la proteína C, para el inhibidor de la vía del factor tisular y los heparinoides, pues para activar todos estos procesos de anticoagulación. Y el endotelio, pues es el responsable de activar, de liberar estas sustancias anticoagulantes que permitan la inhibición de los factores de la coagulación que se están activando de manera potente. Uno de ellos, pues, es los bonus, los cofactores, el 5 y el 8, y con estos complejos de la trombomodulina podemos inactivarlos. Ahora les mencionaba que cuando el endotelio está dañado no responde a esta regulación o a esta anticoagulación natural. Y aquí lo vemos en esta imagen que está muy padre, ¿no? Donde nosotros vemos un endotelio sano, una arteria coronaria sana. Y en la arteria coronaria sana, pues se liberan sustancias anticoagulantes como la trombomodulina, los heparinoides, y estos anticoagulantes pues mantienen que la sangre esté regulada de manera normal, que esté líquida. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una acumulación de grasas, de triglicéridos, de colesterol? Van dañando las células endoteliales, o si un paciente fuma, pues va dañando severamente sus células endoteliales y vean cómo cambia la biología completamente. Digo, es una imagen que podemos asemejar, pero es muy impresionante la forma en cual las células endoteliales se vuelven desiertas completamente y ya no responden ante una regulación. Y es lo que pasa con el paciente que tiene ateroesclerosis. Sus arterias se vuelven más duras, más tensas, ya no responden y pues el paciente llega a un punto en el que puede tener un colapso o una situación a nivel de un colapso y va, pues estas moléculas de grasa van dañando, van perforando las células endoteliales hasta que finalmente logran atravesarlas y se empieza a activar todo el sistema de la coagulación, se forma un coágulo y se queda ocluida la arteria y pues el paciente tiene un colapso, un infarto agudo del miocardio. El acto final de la reparación del vaso sanguíneo, que sería la parte fibrinolítica. Y la fibrinólisis, pues es justamente eso, cuando el coágulo ya paró la pérdida sanguínea, ya se reguló, ya se controló, ya se inactivaron los factores de la coagulación, ya se frenó la pérdida sanguínea, el coágulo no puede quedar ahí, necesita ser degradado. Y este último proceso es el proceso fibrinolítico. En este proceso fibrinolítico, pues se activan ciertas sustancias que también se activan del endotelio y estas sustancias pues van a permitir que esas redes de fibrina se puedan degradar. Entonces tenemos diferentes activadores de la fibrinólisis. Tenemos al activador tisular del plasminógeno, que es de tipo tisular, y a los de tipo uroquinasa se encuentra en el endotelio. El de tipo uroquinasa se encuentra en las células inmunes, en el epitelio del tracto urinario. Y bueno, tiene una afinidad por la fibrina para poder degradarla. Por un lado, también hay factores como el factor 12 o los factores de contacto que también activan o convierten al plasminógeno en plasmina
Y bueno, estos factores son el factor 12, la precalicreína, el cininógeno de alto peso molecular, que son factores de contacto y que activan al plasminógeno en plasmina. Y la plasmina pues va a degradar estas redes de fibrina. Y esta degradación final nos va a permitir observar en el laboratorio unos productos de degradación final de la fibrina que van a ser lo que hacemos como son los dímeros D. Los dímeros D que hacemos en el laboratorio, pues justamente es esta evaluación del proceso final o del proceso fibrinolítico, donde nosotros vamos a valorar esta degradación del coágulo. Y pues hay diferentes mediadores o diferentes partes que nosotros podemos evaluar desde el laboratorio, como son los dímeros D, pero también podemos evaluar otros marcadores del sistema fibrinolítico, como el inhibidor del activador del plasminógeno, las alfa-2 antiplasmina, de tal manera que pues el proceso fibrinolítico nos permitirá mantener este equilibrio dinámico y pues justamente hacer un seguimiento de todo este proceso desde que se activa, se regula y finalmente pues se degrada este coágulo. Hay trastornos que también nos pueden llevar a alteración en el sistema fibrinolítico, como puede ser la deficiencia de alfa-2 antiplasmina, la deficiencia del inhibidor del activador del plasminógeno o también la deficiencia del plasminógeno. Si no tenemos plasminógeno, que es el antecesor de la plasmina, pues no tendremos quien nos degrade a nuestras redes de fibrina. Entonces, pues esto puede ocasionar problemas trombóticos, pero también la deficiencia de alfa-2 antiplasmina, que se encarga de regular la plasmina, porque al ser un proceso hemostático también tiene que ser regulado. Y la alfa-2 antiplasmina se encarga de regular la activación de la plasmina, o sea que solamente la plasmina pues degrade las redes de fibrina, que no degrade otra cosa. Pero cuando tenemos una deficiencia de alfa-2 antiplasmina, no tenemos quien regule, quien frene a la plasmina y la plasmina se descontrola y entonces ya no nada más degrada fibrina, sino que también degrada el antecesor de la fibrina, que es el fibrinógeno, y el paciente pues puede tener manifestaciones de sangrado. Hay trastornos adquiridos como la coagulación intravascular diseminada, que es una situación de consumo, algunos tumores malignos como el de mama, ovario o próstata, algunas leucemias, enfermedad hepática, el embarazo genera una hipofibrinólisis, o sea, el sistema fibrinolítico está suprimido para preparar a la mujer en el momento del parto y algunos venenos de serpientes. Entonces, finalmente, la fibrinólisis es el último paso para que el vaso sanguíneo vuelva a su estado natural, que es un estado permeable, que es un estado líquido, que la sangre es ese estado líquido en el cual pues hubo una situación, se activó, pero nuevamente el vaso sanguíneo debe de quedar nuevamente permeable y debe de quedar estable. Entonces volvemos al principio. El endotelio es la base de todos estos procesos. El endotelio se encarga de liberar sustancias de activación. El endotelio se encarga de liberar sustancias vasoconstrictoras, que es el primer paso donde el vaso sanguíneo se contrae, de atraer a las plaquetas al sitio de lesión, de liberar el factor de von Willebrand, de liberar activadores de los factores de la coagulación como el factor tisular y de finalmente, pues también hacer la degradación como es el sistema fibrinolítico. Entonces, pues el endotelio es todo, es la base de todos los procesos hemostáticos. Sin nuestro endotelio, pues esto no sería clave. Muchas gracias, estimados colegas y amigos, por la atención prestada durante esta conferencia. Espero que los conceptos revisados a lo largo de ella sean de utilidad dentro de su práctica clínica diaria. La idea de poder revisar estas alteraciones, la fisiología, la fisiopatología, justamente es para poder correlacionar con los resultados clínicos de nuestros pacientes y hacer una adecuada interpretación de los resultados que obtenemos del laboratorio. Les envío un abrazo muy fuerte y quedo atenta a sus comentarios, preguntas o sugerencias que surjan de esta presentación. Un abrazo y nos vemos en la próxima.